Hoy estamos con Guillermo del Valle, que es director del Jacobino, jacobino.es. Es abogado en ejercicio, tiene 31 años y actualmente está lanzando su proyecto el jacobino.es, que es un proyecto al que yo personalmente he prestado mucha atención y que me parece que es de gran interés. Por eso le hemos invitado a estar hoy con nosotros para que nos explique un poco su proyecto. Bueno, buenos días, Guillermo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad que es un honor. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es evidente. ¿Qué es el Jacobino? Pues mira, Carlos, el Jacobino es un proyecto comunicativo y también político, lógicamente, porque versa sobre política, en la forma de un think tank, de un laboratorio de ideas, pero también de prácticas políticas, que busca, bueno, disputar un espacio político, lógicamente en la izquierda, lógicamente definido en torno a la crítica con pues las enormes injusticias de un modo de producción capitalista en un estadio financiarizado que hace estragos en mucha gente, ¿no? Y principalmente en la clase trabajadora. En ese sentido, partidario del mundo del trabajo sin ningún tipo de, inequívocamente, ¿no? Del Estado social frente a las políticas de desregulación neoliberal, en fin, partidario también de un modelo productivo distinto, de la reindustrialización de España. Y con todas esas bases políticas, también crítico con la deriva de la izquierda oficial en España, si es que se la puede llamar así, sobre todo en la cuestión territorial, nacional, no lo ocultamos, ¿no? Entonces, pensamos que el instrumento precisamente para proteger a la clase trabajadora tiene que ser el Estado, tomar poder dentro del Estado, no fragmentarlo en mil pedazos, ¿no? Porque la fragmentación en mil pedazos del Estado lo que hace es debilitar aún más una clase obrera ya bastante golpeada. Es decir, el instrumento político es el único que tenemos tanto para la redistribución de la riqueza como para la transformación política. Entonces el jacobino aparece eso como la forma de un think tank para disputar políticamente, pero también culturalmente, es decir, para dar la contra, para enfrentar un poco el curso de los tiempos, ¿no? Yo creo que en YouTube va más en una línea pues del neoliberalismo más ultra individualista, del darwinismo social, un poco estos los youtubers andorranos, como me gusta llamarlos, ¿no? Y contrarrestar eso, no en la forma de un partido político, porque yo creo que un partido político, bueno, tiene un recorrido más limitado hoy, ¿no? Cuando estas ideas, pues, necesitan expansión, necesitan difusión, pero no renunciamos a ir dotándonos también de una organización precisamente para que el altavoz sea potente y llegue a al mayor número de gente posible. Esa es la idea. O sea que no descartas que en un futuro más o menos cercano el Jacobino pueda integrarse o formar un proyecto político. No, no, claro. Yo definiría a Jacobino ya como un proyecto político, porque Bueno, un partido me claro, refiero. un partido, sí, sí. Hombre, yo creo, no vamos a engañarnos, yo creo que las ideas que defendemos, los compañeros y compañeras del Jacobino, nos gustaría indudablemente que estén en las instituciones, ¿no? Lógicamente. Yo lancé un mensaje el otro día en la presentación, el día 12, a otros grupos políticos, algunos en la forma de partidos, otros en la forma de revistas, de plataformas. Hay diferentes grupos políticos, no somos el único, ¿no? Que nos movemos en esas coordenadas y tenemos que trabajar conjuntamente. No es imprescindible que seamos la gente del Jacobino ni los que conformamos el Jacobino los que demos ese paso o ese salto, pero sí creo que vamos a tener una labor esencial, fundamental, porque en la forma de think tank y en la forma de canal de YouTube, por supuesto, que era la plataforma originaria en la que vamos a seguir trabajando, nos permite llegar a mucha gente incluso que hoy conserva afiliaciones partidistas de, como te decía, de la izquierda oficial o de los partidos políticos, pero bueno, que se han acercado con de cierto interés al jacobino y dicen, pues esta gente tiene razones interesantes y críticas pues al modelo territorial o a la deriva del posmodernismo, tan irracionalista a veces, que no termina de encajar con la tradición racionalista de la izquierda. Entonces yo creo que nos permite esta forma de trabajar llegar a mucha más gente. Y no, desde luego no descartamos conformar en el futuro o formar parte de algo más amplio o distinto en una contienda puramente electoral, pero creo que hay que hacer una labor previa. Hay que hacer una labor previa, sobre todo para ir a esa eventual contienda electoral con alguna pretensión más que dar testimonio. Que dar testimonio es fácil, sí que realmente sacar un 0,15% de los votos, eso no tiene mayor dificultad, pero
eso nos causaría a todos una enorme frustración, una más, y yo creo que hay que disputarlo, pero además, Carlos, no hay que disputarlo porque o sea, está complicado hoy por hoy, porque, claro, la defensa del Estado como instrumento de transformación colectiva al servicio de las clases trabajadoras es muy difícil hoy de explicar cuando muchas comunidades autónomas gobernadas por determinadas oligarquías periféricas, pues el terreno está muy desnivelado a favor de otras ideas, ¿no? España es una cárcel de pueblos, España es fascista, España es reaccionaria, España le pertenece a la derecha, España es Franco. Claro, luchar contra eso exige una labor de difusión cultural ardua. ¿Y cuáles son los principales postulados que defiende el jacobino? Acabas de nombrar varias veces la defensa del Estado, ¿no? Del Estado frente a los nacionalismos que ahora mismo controlan parte de España, ¿no? Pero ¿cuáles serían otros postulados? También te he entendido la postura contra el posmodernismo, quizá la ideología queer, y también te he escuchado alguna vez hablar de nacionalizaciones. De nacionalizaciones, digo, de sectores estratégicos. ¿Cuáles serían los postulados más o menos principales del jacobino? Mira, a mí la gente a veces se confunde, ¿no? Porque dice, a esta gente le interesa solo el tema nacional. A mí, por mi profesión, soy abogado y porque trato con gente que lo pasa muy jodida precisamente por un sistema económico cruento e injusto, lo que más me preocupa, pero con diferencia, son las condiciones materiales de absoluta precariedad y de devastación que sufren muchísimos trabajadores, cientos de miles, millones de trabajadores en España. Y esa es una prioridad número uno para el jacobino. Estos críticos, hay gente que se pone un poco tensa, claro, dice, a esta gente hay que caricaturizarla como no de izquierdas, pero claro, es que nuestra posición es que es inequívocamente de izquierdas. A mí me preocupa muchísimo la recomposición geopolítica, la ubicación de España en la división internacional del trabajo, pero no por decirlo como mantra, esto se puede explicar, se puede entender muy bien. Es que efectivamente tenemos un modelo muy terciarizado de servicios y claro, eso tiene que ver con empresas muy pequeñas, con baja productividad, bajísimos salarios, y me preocupa siempre del lado de los trabajadores. ¿Qué está pasando con los trabajadores? Claro, convenios colectivos, muchas veces de verdadera vergüenza, trabajo con ellos, que no me lo han contado, esto lo he visto y trabajo con ellos. Entonces, claro, son situaciones de fraude laboral absolutamente ingente, que es lo que retrata nuestro mercado de trabajo, contratos temporales en fraude de ley, casi todos, horas extraordinarias que se trabajan y ni se pagan ni se cotizan. Es decir, tenemos un problema enorme a nivel productivo, a nivel laboral, a nivel, por supuesto, también de deuda pública, de sectores estratégicos, como bien dices, Carlos, en los que en vez de servir al bien común, lo que estamos es para el negocio privado, para los oligopolios, para la especulación, pero el propio tema de vivienda, unos estándares de vivienda pública verdaderamente irrisorios, una inversión en I+D+I, si queremos cambiar el modelo productivo, pues algo habrá que invertir ahí, vergonzosa. Pero claro, luego cuando vemos que necesitamos inversión pública, fuerte inversión pública en muchos sectores y para cambiar el modelo productivo, para eso hay que generar riqueza. Y es un poco la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Sin industria, pues es muy difícil generarla con un modelo productivo tan endeble. Y luego, lógicamente, hay que hacer políticas redistributivas en las que también ponemos mucho acento en el jacobino, que no se están haciendo. Y esto no va de subir impuestos medioambientales, ni tasas, ni peajes, porque son medidas regresivas y nos va a retornar al escenario de los chalecos amarillos, efectivamente, de gente que sale a la calle diciendo estoy harta completamente de que se ponga siempre el acento de la presión fiscal ahí, no en las altas fortunas, no en las famosas tasas Google que nunca se terminan de implementar, no en las rentas del capital, etc. Entonces, una posición inequívocamente socialista. Lo que pasa es que lo religamos causalmente con la necesidad de un Estado fuerte y de un Estado no centrifugado. Y yo me pregunto, ¿y por qué no es coherente eso? Si es que es muy coherente. Claro que es un Estado burgués, no dice alguno, es que es un Estado burgués. Y de la implosión del Estado burgués en 17 o 27 mini islas, esas no serían burguesas, serían socialistas. Y claro, es que es un poco de risa, ¿no? Lógicamente necesitamos un Estado fuerte precisamente para hacer todas esas políticas, porque ya tenemos una soberanía bastante centrifugada por fuera, no la centrifuguemos por dentro. Sí, entendido. Una posición muy clara en todos tus discursos. Hay una cuestión que me gustaría, creo que por cuestiones de claridad, que nos quitáramos de en medio. Y te la voy a hacer en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es la relación del jacobino con Aire? Sí, pues que son amigos y compañeros. A ver, Javier y yo, como comentamos, de hecho, hace poco, formamos parte de lo que es el Consejo Político Provisional, porque todavía AIRE no se ha constituido como tal, no sé si como plataforma, como partido, etcétera,
Entonces, por no engañar a nadie, estamos teniendo ahora un papel bastante subsidiario y secundario en aire por falta, sobre todo, de tiempo, ¿no? Porque al final, si estás en un proyecto comunicativo de la envergadura del Jacobino, con nuestros trabajos, con nuestras familias, pues a ver, no somos Superman y no podemos estar en 25 proyectos, pero lógicamente estamos, más que simbólicamente, porque compartimos proyectos. Lo que pasa es que son dos proyectos paralelos, respetamos plenamente el proyecto de Aire y lo apoyamos, como no, pero Aire tiene la pretensión de ser un partido político. Y nosotros creemos que para que Aire u otro partido político en esas coordenadas tenga éxito, hace falta, mientras tanto, en el ínterin, y no va a ser una cuestión de 2 meses, de 3 meses, ojo, va a ser una cuestión a medio plazo, hay que hacer esa labor comunicativa, hay que hacer esa labor de difusión, imprescindible. Yo, sinceramente, soy escéptico. Si no hacemos esa labor de difusión cultural, creo que va a ser complicado enfrentar procesos electorales, pero lógicamente máxima compenetración en el sentido de que somos compañeros, amigos y compartimos espacio político y diagnóstico. Puede haber matices, pues como en todo puede haber matices, ¿no? Como cualquier grupo humano, pero vamos, yo saludo con mucha simpatía a la coalición de Aire. Bueno, pues aclarado queda. Sin embargo, Aire no es solamente la única, creo yo, vinculación de amistad que tiene el Jacobino. Yo estuve en la presentación del Jacobino del 12 de junio en Madrid y allí pudimos encontrar a gente que, bueno, que a mí me recordó muchas cosas de cuando era todavía más joven que tú. Porque allí pudimos encontrar a gente de la antigua IU de la Comunidad de Madrid como Ángel Pérez y Marisa Castro, ¿Sí? que me alegró mucho volver a encontrármelos. ¿Cuál es la relación del Jacobino con estos antiguos dirigentes de Izquierda Unida? Pues mira, estamos trabajando en diferentes líneas, ¿no? Lógicamente, y hay gente de procedencias muy diversas que se acerca al jacobino, ¿no? Y hay gente que se sorprende o que se alarma, ¿no? Porque ya sabes que esto en política es más fácil pensar mal, ¿no?, que pensar bien. Lo bueno del jacobino es que no hay ningún cargo que repartir, ni hay ninguna posición de poder que repartir. Y lógicamente, compañeros, generosamente y por cuestiones políticas, ideológicas, y es el caso de Ángel y es el caso de Marisa, se han acercado ellos al jacobino interesados y también haciendo cierta autocrítica de sus posiciones políticas originarias, porque se puede evolucionar. Y yo, en vez de mirar eso con suspicacia y con sospecha de qué querrán, yo lo veo con alboroto y con alegría, en el sentido, pues, magnífico, claro, todos hemos evolucionado. Y lógicamente, porque la vida pasan los acontecimientos y pasamos por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a decir, si hay gente que venía del derecho a decidir, o del derecho a autodeterminación, o del federalismo asimétrico, y evoluciona, pues bienvenido sea. Y además yo creo que hay ahí militantes, no solo Marisa y Ángel, mucha gente que ha tenido cargos públicos y otra gente que son militantes de base, que vienen efectivamente del espacio de la izquierda transformadora, gente que viene del Partido Comunista también, que les recibimos pues con mucha alegría, ¿no? Y están las puertas abiertas de este proyecto, lógicamente porque saben que tenemos un programa en lo social y en lo económico inequívocamente de izquierdas, pero inequívocamente de izquierdas, y cómo no nos vamos a encontrar, ¿no?, denunciando la situación de las Kellys, denunciando la situación de semi-esclavitud y de explotación de los riders del libro. ¿Cómo no nos vamos a encontrar con la gente de la izquierda de este país? Es que con esa gente nos tenemos que encontrar. Lo que pasa es que esa gente también ha hecho una evolución en el tema territorial, y eso yo soy optimista, prudentemente optimista, porque creo que hace 20 años no hubiera habido ese caldo de cultivo. Y hoy, incluso con la pandemia, la gente empieza a decir, todas las autonomías, toda la descentralización competitiva, ¿sirve a la izquierda? ¿Sirve a la clase obrera? ¿O sirve a Ayuso? Esa es la pregunta que mucha gente se empieza a decir. ¿Esto a quién le encaja más, la descentralización competitiva? ¿A Ayuso o a los trabajadores de España? Y tal vez Ayuso. Tal vez la respuesta sea Ayuso. Bueno, viendo las prácticas de paraíso fiscal que Ayuso está implementando en Madrid, es cajón. Y sin embargo, ahora que hablas de evolución ideológica y política, Guillermo del Valle también ha evolucionado políticamente en estos años. Por ejemplo, si no recuerdo mal, tu militancia política empezó en UPyD hace unos años. ¿Cuál ha sido la evolución política hasta llegar al jacobino? Sí, Guillermo del Valle, lógicamente, ha evolucionado. No, es decir, yo en UPyD ya estaba en curso de una cierta evolución intelectual que me pilla en la crisis de 2008, me pilla con la salida de la carrera, sin oficio ni beneficio, justo la termino en el año 2011, empezar a trabajar en un despacho de barrio, trabajar también en la asociación de vecinos de Fontarrón en Vallecas, ¿no?
ver, bueno, la situación efectivamente de los estragos que estaba causando la crisis económica, ¿no? Sobre todo sobre la clase obrera y la situación de dificultad extrema, ¿no? Y yo efectivamente evoluciono no tanto en el tema territorial, porque yo en el tema territorial siempre tuve la intuición, por cuestiones familiares y tal, la intuición de que los nacionalismos de sustrato identitario, étnico, lingüístico, eran profundamente reaccionarios, ¿no? Pero yo sí que abandono esas posiciones más liberales, ¿no? De confianza en que el mercado tenía algo de, en fin, posiciones un poco mágicas, un poco idealistas, que seguramente a los 15, 16 años tuve, no tanto en la época de UPyD, porque UPyD era un híbrido bastante raro, un partido transversal en el que te podías encontrar a gente como Luis de Velasco, que fue un secretario de Estado en el primer gobierno de González, que formaba parte de la socialdemocracia de verdad, a los que purgó en el 86 Solchaga y Boyer, es decir, que era la parte izquierda del PSOE, ¿no? Un tío que votó durante 10 años de Izquierda Unida, ¿no? Entonces estaba ese perfil de gente y no había gente que era totalmente neoliberal, ¿no? Pero lógicamente yo, por mi trabajo, por mi evolución intelectual, por mis lecturas, lógicamente sigo leyendo de la década de los 20 a los 30, no soy una persona que me anquiloso, digo, mira, esto del libre mercado es un auténtico mito y el capitalismo es un problema como modo de producción, sobre todo en un estado financiarizado, de acumulación de capital y de concentración bancaria como no hemos conocido nunca en la historia, y esto sobre todo está teniendo unos estragos reales. Y más allá de los libros, la verdad, a mí quien más me ha enseñado son mis clientes en mi desastroso despachito de Fontarrón, mis clientes que me venían a contar, pues efectivamente no tengo para pagar la calefacción, no puedo pagar el piso del IBIMA, me han despedido, ¿no? Al final, cuando tocas eso, pues lógicamente sí, me hice socialista y bueno, y llevo tiempo en esa evolución intelectual y relegado a una posición, desde luego crítica con los nacionalismos que siempre he tenido, pues lógicamente es ese espacio político en el que ahora me encuentro, ¿no? En el de la izquierda socialista y jacobina. Además, no me quedo en una posición socialdemócrata simplemente de poner matices a la desregulación, porque hoy la socialdemocracia, que significa, ¿no? En buena medida las políticas de la tercera vía y de la desregulación y de las privatizaciones, igual inclusivas y con sonrisa y tal, pero no, es que son la solución de la izquierda, no puede ser Tony Blair, porque es derecha pura y dura. Lógicamente, Guillermo del Valle también ha evolucionado, como te decía antes, como habrá evolucionado Ángel, y habrá evolucionado Marisa, y habremos evolucionado todos, pero yo lo celebro lo miro con simpatía, esas evoluciones, y qué bueno que nos encontremos en este espacio político ahora, qué bueno. Sin embargo, bueno, claro, estamos en la economía de mercado y estamos, en realidad, por desgracia, todos en el mercado, ¿no? Y una de las cosas que más me llama la atención es el diseño del Jacobino. Creo que además es uno de vuestros principales puntos fuertes. Yo tengo que decírtelo. Me parece además que contáis con un montón de medios. Los retratos que utilizáis en vuestros perfiles de Twitter y tal son muy bonitos. El otro día, el día 12, hubo emisión en directo. Me parece que tenéis una estética y un mensaje, además, muy profesional, sobre todo las emisiones por YouTube. Sí. Entonces, a mí hay una duda que me asalta. ¿Cuál es, cómo se financia el Jacobino? ¿Es todo financiación vuestra propia, privada? Te voy a contar efectivamente algunas intimidades que yo creo que son interesantes contarlas. Pues por eso precisamente ahora nos hemos conformado como think tank. Lógicamente el tema comunicativo tiene un cariz profesional muy importante, ¿no? Pero porque somos unos verdaderos afortunados y se nos han acercado una serie de personas que técnicamente son profesionales de la materia, gente con su vida bastante bien encauzada, que voluntariamente, y yo soy muy escéptico con el voluntariado, ahora te hago un comentario sobre el voluntariado referido a la política y a todo, que a mí me parece el voluntariado la gran trampa neoliberal que destroza mucho su trabajo, pero claro, en política, ¿qué haces si no? Pues yo no me queda más narices que trabajar mis 8 y 10 horas como abogado, autónomo encima, y luego quitarme tiempo de mi vida personal, y en los que tienen hijos todavía peor, y los que están estudiando buscan, pues lo mismo. Entonces, lógicamente, hemos tenido 0 euros de financiación. A mí, huelga a decir que todas estas televisiones y tal, las tertulias a las que voy, me pagan 0 euros. Lo tengo en PlayZ, me preguntaba a alguien, ¿pero a ti te pagan ahí? Y yo digo, a mí no. Yo creo que a mis compañeros que me estaban insultando, sí, pero a mí no. A mí ni un duro. Y claro, lógicamente, por eso ahora, pues, hemos pedido que la gente se inscriba en el think tank quien quiera. Es decir, siempre, lógicamente, con la advertencia de que los vídeos están
libres y a disposición de todo el mundo en YouTube. No los hemos querido monetizar para que no haya anuncios, cosas que son muy incómodas de ver, ¿no? El otro día decía alguien con mucha sorna, imagínate un vídeo criticando a los falsos autónomos y que te salga un anuncio de Globo. Ya sería, vamos, el desquicio absoluto del capitalismo. Pero, lógicamente, estamos pidiendo inscripciones con diferentes cuotas para quien quiera ayudar y quien quiera echar una mano. Y quien no quiera o no pueda, pues va a tener que seguir teniendo los vídeos a disposición. Pero todo lo que hemos hecho de diseño, en ese sentido yo soy personalmente un verdadero afortunado, porque si dependiera de mí, francamente, Carlos, si dependiera de mí, estaríamos en el Pleistoceno. Yo soy un auténtico patoso absoluto con el tema técnico. Entonces, bueno, hemos tenido simplemente suerte. En ese sentido hemos tenido suerte. Que también es importante para la vida y para la política, porque si no se nos hubiera acercado gente con esas capacidades, pues hoy estaríamos haciendo vídeos muy rudimentarios. Yo no sé editar vídeos. Y las aportaciones se pueden realizar en el jacobino.es. Sí, en el jacobino.es, efectivamente, gracias por recordármelo, ahí te puedes unir al club, inscribirte. Ya te digo, no va a estar sometido en ningún caso ni los podcasts de iVoox, ni de ninguna otra plataforma, ni los vídeos de YouTube, que todos se van a poder ver libremente, pero sí que habrá contenido por adelantado y otras cuestiones de participación en foros de debate internos, etcétera, para quien se inscriba y quien forme parte, ¿no? Des la cuota que des, vas a tener los mismos derechos, y quien no dé cuota, que esté tranquilo, porque va a poder seguir viendo todos los programas. Muy bien. Otra influencia que yo he notado, sobre todo para preparar esta entrevista, es la de Juan Francisco Martín Seco. ¿Cuál es la relación del jacobino con Juan Francisco Martín Seco? Bueno, de admiración intelectual, de profunda admiración intelectual. A mí algunos de los libros de Juan Francisco Martín Seco me han servido mucho para mi formación intelectual, ¿no? Alguna vez hemos hablado también como no, de Félix Ovejero, de Pedro Insua, de Paula Fraga, de Santiago Mesilla, pero para mí Juan Francisco Martín Seco es lógicamente un clásico para mí de la inserción de España en el euro, ¿no? Contra el euro. Pero tantos otros libros sobre mitos, sobre los mitos económicos más en boga en todas las tertulias, ¿no? Entonces yo creo que Juan Francisco Martín Seco tenemos una relación de profunda admiración intelectual y aprecio por su trayectoria y por su recorrido, y además nos ha dado un apoyo expreso, como se puede ver en la página web de jacobino.es. Lógicamente hemos incluido un apartado, creo que puede ser interesante también de ver a la gente que pueda meterse en la web, de nuestros amigos opinan, ¿no? Y personas, lógicamente, que hemos contactado una a una y que les hemos pedido que nos manden pues un par de frases de lo que les suscita el jacobino, y luego el otro día tuve ocasión de conversar con él y le mandé las noticias que habían salido tanto en Voz Populi e Independiente, y es un honor, ¿no? El responsable del programa económico de Anguita, tal vez el mejor programa económico que ha tenido nunca Izquierda Unida, ¿no? El más serio y riguroso crítico de Maastricht seguramente que ha habido en la economía, en la política económica española, y además una persona que coincide plenamente con nuestro modelo territorial. Es que Juan Francisco Martín Seco es el jacobino. Es que el jacobino tiene mucho que ver con Juan Francisco Martín Seco. ¿Para qué te voy a engañar? Es que coincidimos pues plenamente. Habrá matices, pero es que Juan Francisco Martín Seco es una referencia absoluta. Desde luego, efectivamente, yo creo que Juan Martín, Juan Francisco Martín Seco era, desde luego, económicamente mucho más avanzado que los economistas que ahora mismo están en Unidas Podemos, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión que a mí me desconcierta un poco, te lo tengo que decir, y es que cuando veo o leo a Juan Francisco Martín Seco, siempre mantiene la tesis de entrar en el euro fue un error. No deberíamos haber entrado porque nos va a dañar, eso ya lo dijo en su momento y lo sigue diciendo. Sin embargo, salirnos sería mucho peor, ¿no? Porque las consecuencias económicas serían terribles. Y habla de unas cosas que yo, sinceramente, primero creo que no son verdad, y segundo, me conducen a una profunda melancolía, porque tú y yo, bueno, hemos estado hablando, nos has explicado cosas que yo creo que son extraordinariamente positivas, creo que son perfectamente posibles, realistas. Sin embargo, cuando hablas con Juan Francisco Martín Seco, él lo que dice es, ¿cuál es el margen de maniobra dentro del euro actual? Sí. Y él dice, muy poco. Sí. Muy poco. Es decir, todas estas ideas, que seguramente sean correctas, que seguramente sean apoyadas por una gran parte de la población, ojalá, van a tener muy pocas posibilidades de llevarse a la práctica porque el euro no nos lo va a permitir. Eso lo dice el propio Juan Francisco Martín Seco. Sin embargo, salirnos es mucho peor. Y primero, creo que esa tesis es discutible,
Ujú. Y segundo, no te produce, a mí me produce cierta melancolía. Sí, sí. No es una aporía lo que estamos diciendo, no es una especie de callejón sin salida. Pero fíjate que yo creo, puedo haberle leído y escuchado mal, no creo que afirme tanto que sea mucho peor, sino que él tiene francas dudas sobre la viabilidad de que un solo Estado se salga del euro. Otra cosa es que implosione la zona euro o que varios estados coordinadamente salgan de la zona euro, con lo cual yo no creo que Martín Seco cierre la puerta a que la zona euro termine quebrando. Además, por una cuestión, como dice él, de lógica económica, no de esencia española y tal, aunque lógicamente la soberanía del Estado-Nación, a ver, el Estado-Nación es el único espacio político donde se han podido implementar en buena medida el programa clásico de la izquierda, no el programa de máximos, porque lógicamente no llegó la revolución ni el socialismo, pero sí en buena medida el Estado de Bienestar es un producto de la lucha de clases y un pacto capital-trabajo, y ha sido en el Estado-Nación, con lo cual eso de defender la soberanía y sentirnos avergonzados de defenderla, pues no debería ser tal, porque es el Estado-Nación el único sitio desde el punto de vista de derechos civiles, de derechos de participación política. Ojo, que algún día habrá que hablar sobre las incompatibilidades del liberalismo abstencionista y la democracia, que la democracia no la ha traído a la derecha, no, para nada. Eso de que los sin voz tuvieran voz y voto es una conquista histórica de la izquierda y los derechos socioeconómicos. Entonces, claro, el Estado-Nación, pasar del Estado-Nación a otra cosa, pues hay que explicarlo muy bien. Y claro, aquí lo que ha habido es una transferencia de soberanía monetaria sin, sobre todo lo que remarca Juan Francisco, es además de un desequilibrio productivo enorme, porque los países del sur de Europa están totalmente subalternos, están hegemonizados por el norte, por un modelo productivo muy endeble, además con una pérdida de esa soberanía monetaria, y a cambio de esa pérdida de soberanía monetaria no hay un presupuesto común, hay un presupuesto ridículo y no hay una unión fiscal porque no interesa que haya una unión fiscal, con lo cual él también afirma que la Unión Europea es bastante irreformable, porque claro, cuando dice, oye, hay una unión monetaria sin unión fiscal, y para que funcionara la cosa, al menos debería haber una unión fiscal de verdad, como en cualquier Estado. Y si se le pregunta, oye, ¿y es posible una unión fiscal? Y seguramente Juan Francisco te dice, pues no, porque no va a querer el norte de Europa. Entonces, efectivamente, sí que conduce a la melancolía. Yo es que a él le escucho decir que tal vez Grecia, en el contexto de los durísimos ajustes realizados por la Troika, fue el país en el que pagaba un precio tan alto por quedarse, igual ahí podía haberse salido. Hombre, yo creo que España, por lo menos, tendría que plantear geopolíticamente de forma mucho más ambiciosa y teniendo como objetivo primordial defender el interés general, el interés propio, el interés nacional, que lo está haciendo ahora, ¿no? Italia se hace respetar mucho más. Y ahí el sur de Europa, si España e Italia tensionan la Unión Europea, tensionan los marcos de Maastricht, igual salta. Claro, es que igual salta porque es que igual no queda otra que salte. Yo no soy tampoco un entusiasta. En el plano teórico puede funcionar, pero un entusiasta de la vuelta a la peseta mañana, eso puede tener profundos problemas. Yo tengo dudas, a no ser que nos reconfiguremos geopolíticamente y estrechemos lazos, pero ¿con quién? ¿Con la iberofonía, como dice mi amigo Santiago Mesía? Puede ser, lógicamente, pero saber cómo se implementa en el plano práctico, ¿no? Pero reforzar alianzas con el sur de Europa y tensionar lo que España no puede ir es como con el bienvenido Mr. Marshall y dando las gracias, hombre, los fondos que vienen, con la condicionalidad que vienen, que eso no es un Estado, que las transferencias en un Estado van de suyo. Lo que no puede ser es que recibas un dinero y que te digan, y ahora tienes que privatizar las pensiones y de regular el mercado laboral, pero más todavía, de regular el mercado laboral más todavía. Si llevamos compitiendo en salarios 30 años, ¿qué quieren que hagamos? Privatizar las pensiones, Carlos. ¿Tú te imaginas con los salarios que tenemos cómo va a funcionar el sistema de capitalizaciones? Estamos hablando de millones de pobres, de gente que se va a morir por la calle. ¿Qué capacidad de ahorro tienen los trabajadores? Mis clientes, ¿qué capacidad de ahorro tienen? Ganando 800 euros, 900 euros. Pero qué dislate. Y eso es lo que va a venir. Eso sí, con una música ecoinclusiva de la transición verde. Entonces, a mí, efectivamente, también me produce cierta melancolía lo que dice, pero yo creo que tiene gran parte de verdad. Y no creo que cierre tanto las puertas. Cierra más bien las puertas a la salida unilateral mañana de España sola, sin buscar un reequilibrio estratégico. Yo creo que España tiene que buscarlo, ¿no? Mirando a Portugal, mirando a la iberofonía, mirando obviamente a su proyección iberoamericana, pero mirando también al sur de Europa. Europa es un espacio geográfico al que pertenecemos y hay que ver ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Porque la Unión Europea se puede permitir seguir sin en las economías nacionales de Italia y España. No lo sé, yo creo que no. Entonces, es que no, España e Italia no son Grecia. Grecia tenía un peso mucho menor. Entonces, lo que no puede ser es ya te digo, ese posicionamiento tan acomplejado de un papanatismo europeísta que a mí me parece un poco ridículo
poco ridículo. Parece que somos un país antediluviano, oscuro, en blanco y negro, que está atascado en el pleno franquismo y que todo lo que venga de fuera es bueno. Pues depende. Igual vienen cosas espantosas, ¿no? Lecciones de Países Bajos, que es un paraíso fiscal, de facto. Y lecciones de una Unión Europea en la que hay paraísos fiscales. En la que hay paraísos fiscales en los que se fomenta la competencia en impuestos de sociedades entre estados. Y eso está destrozando a las economías del sur y a su población. Coño, lecciones ni una. De gente que tiene ahí radicadas las empresas que te hacen series en España y que pagan 3.000 euros de impuestos de sociedades en España y tienen el domicilio fiscal en Holanda. Coño, es que no sé, lecciones ni una. Bueno, entonces lo has dejado muy claro. Salida unilateral, no. Yo creo que no. Bien. No soy economista, Carlos, puedo equivocarme. No. Estoy abierto. Esto es un think tank, con lo cual estoy abierto a que me convenza lo contrario y pues seguiremos analizando. Yo creo que no. Yo creo que hoy salida unilateral no. No, te lo digo precisamente por vuestro carácter de think tank y por vuestro carácter que ya he visto alguna de tus tertulias donde han intentado cortarte tu carácter de ser capaces de discutirlo todo, ¿no? A lo que tú llamas racionalismo, que yo creo que es la posición correcta, ¿no? Sin embargo, vamos a acabar esta entrevista, me gustaría acabar esta entrevista lanzándote un guante, ¿no? Sí. Lanzándote el guante de la salida del euro, que de manera unilateral creo que hay bastantes indicios racionales para que esa gran catástrofe que Martín Seco apunta no se cumpla en ningún caso. No solo que no se cumpla, sino que teniendo en cuenta la situación catastrófica en la que estamos, con el 50% de facto de la población por debajo de 30 años en paro, 2 generaciones perdidas, sería la única manera de mejorar la situación actual. Yo, bueno, en fin, no solamente yo, sino varias personas llevamos con el tema ocupándonos mucho tiempo y sería, yo creo, que necesario un debate racionalista como el que tú planteas, porque igual que tú identificas la unión fiscal como imposible, yo vivo en Alemania. Te lo digo que es absolutamente imposible. No quieren, claro, lógicamente. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque se dan las mismas relaciones que se dan en estos momentos dentro de España entre Cataluña y el País Vasco y el resto de España. Es decir, nosotros, los alemanes, están convencidos de que los impuestos que pagan van al sur de Europa para pagarnos los hospitales. Son unos vagos. Que son unos vagos. Y que es su dinero el que nos permite ir al hospital, el que nos permite ir a la escuela y tal. La misma dinámica que se produce entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, ¿no? Entonces, hay indicios de que esta vinculación que Martín Seco también, por desgracia, introduce entre recaudación y gasto, o capacidad de gasto, no se cumple en ningún caso. Y que son problemas que solamente se podrían resolver mediante la soberanía monetaria y la salida del euro unilateral. Yo lanzo este guante por lo que pueda valer. Yo os convido, hombre, además el otro día hablé con algún compañero que está en esas posiciones y tal, pues qué mejor, ¿no? Que la forma del think tank, por eso es bueno debatir todas estas cosas y además de trabajar en las formas de partidos políticos, yo creo que es bueno tener espacios de debate y por supuesto que sí. Además yo siempre lo he dicho, el jacobino no tiene la pretensión de tener la razón absoluta ni la razón sobre todo, como no puede ser de otra manera, y estamos abiertos al debate y bueno, qué mejor, ¿no? Seguramente ahora que van a hacerse, pues si vamos, 30 años del 92, 30 años de Maastricht, pues precisamente debatir sobre todo esto y, como no, con posiciones contrapuestas, con posiciones diferentes, que yo creo que la realidad es dialéctica, es problemática, nadie tenemos la verdad absoluta sobre todo y creo que es bueno también que aproximemos posturas y que reflexionemos sobre las alternativas. Yo también tengo interés de leer las alternativas bien diseñadas y bien perfiladas sobre, en su caso, la vuelta a la peseta y tal, los pros y las contras que tendría ese escenario. Y cómo no, yo creo que compartimos un diagnóstico y un espacio de razón compartido y que en otros muchos temas, por cierto, tenemos ideas muy similares, muy coincidentes y eso es esperanzador, ¿no? Pero este es un espacio de debate y crítico y yo encantado, ¿no? Encantado de escucharos y de reflexionar con gente que podamos discrepar matizadamente en algunos temas. No, pero lo que es de agradecer es esa actitud, es decir, la actitud de think tank racionalista de abrir el debate, ¿no? Abrir el debate a temas que son tabú en el resto de la sociedad. Sí, claro. O sea, eso yo creo
eso es un papel que vosotros habéis asumido, que no está asumiendo nadie y que creo que es enormemente de agradecer. Has dicho una cosa que me parece interesante, lo de decir, es que Juan Francisco Martín Seco, en buena medida, claro, claramente superior al equipo económico de Podemos ahora mismo, pero es que no está ese debate ni ningún otro de calado, porque Martín Seco ha hablado de cosas muy interesantes sobre pensiones, sobre banca pública, sobre el error de la descentralización en las cajas de ahorros en vez de conformar una banca pública fuerte que se hizo transfiriendo a las banderías autonómicas y la relación que ha habido en ese consorcio de corrupción público-privada en el que se terminaron convirtiendo las cajas de ahorro. Temas tan importantes. ¿Qué pasa con las pensiones? Vamos a hablar sobre las pensiones. Largo y tendido, ¿no? Que hay muchas alternativas a la privatización. ¿Por qué las cotizaciones tienen que ir por un lado y los presupuestos generales por otro? ¿Qué hacemos, obviamente, con la crisis de deuda pública que tenemos? Claro, es ajustar siempre como siempre se hace, a través de recortes sociales y subida de impuestos indirectos, ¿no? Hay tantos temas de los que hablar, los que tengo la sensación, y coincido contigo, que no están encima de la mesa hoy del partido teóricamente a la izquierda de la socialdemocracia gobernante. Claro que ese partido también está en el gobierno y tiene sus contradicciones, lógicamente, y se encuentra con la horma de su zapato. Y es que dentro de la zona euro y con lo constreñido que uno está dentro de la zona euro, pues se pueden hacer pocas cosas porque el margen y el límite de soberanía pues es el que es. Lo que se podrían hacer muchas cosas mejor es, desde luego, en las competencias que sí que tiene este gobierno de cara al interior, que es un auténtico desastre. Por eso yo significo esa contradicción. Si ya tenemos bastante golpeada la soberanía por fuera, hombre, por favor, no se la termine usted de cargar por dentro. Haga el favor. Eso es que curiosamente no se lo impone Merkel. Aunque a algún capital transnacional extranjero no le importaría tampoco que la subalterna España se disolviera en unas regiones insertas dentro de ese proyecto fantasmagórico de la Europa de las regiones. Claro, pero es que también hay una contradicción en el modelo neoclásico, que es vincular recaudación y gasto. Las pensiones no se financian mediante los impuestos. Las pensiones que van al presupuesto general del Estado, si tú tienes soberanía monetaria, siempre se pueden pagar, porque tú no te puedes quedar sin tu propia moneda. El vincular la recaudación y la capacidad de gasto es donde está el problema. Si tú tienes el Banco Central en España, el Banco de España, con soberanía monetaria, las pensiones siempre se pueden pagar porque son una partida más del presupuesto general del Estado. Otra cosa es lo que puedas pagar con esas pensiones. Claro. Pero la capacidad de gasto siempre está asegurada independientemente de la capacidad de recaudación. Y ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde está. ¿En qué quedar? Abandonar el modelo neoclásico por completo. Otra cosa es en qué quedaran, claro, que es el paradigma hegemónico, lógicamente el modelo neoclásico sigue siéndolo, ¿no? Aunque tengan tanta presencia en las televisiones estos economistas austríacos que dan la nota de color. Pero bueno, qué duda cabe, ¿no? Que es un debate interesante en el que yo seguramente más que aportar tendré que aprender. Pero bueno, el jacobino, ya te he dicho, tiene diferentes postulados, diferentes ideas y está abierto a debatir unas y otras. Tampoco querría yo, no sabía si se iba a convertir esto en un monográfico sobre Europa, pero me parece uno de los temas más importantes. Me parece uno de los temas más importantes, así que solo te puedo agradecer que los saques y los plantees y encantado de debatir en el presente y en el futuro sobre este y otros temas. Bueno, el agradecimiento es mío porque sinceramente creo que el jacobino es uno de los pocos foros donde estas cosas por lo menos son planteables, ¿no? Porque en otros foros directamente esto es anatema y no se pueden plantear. Afortunadamente existe el jacobino, afortunadamente habéis creado este foro de debate racional donde se puede hablar de todo de manera racional y educada, que también he visto que has tenido experiencias con gente muy mal educada. Pero afortunadamente estáis vosotros cubriendo un espacio que no cubre nadie. Yo, por lo tanto, lo único que quiero decir para terminar es enhorabuena, ánimo y gracias. Gracias a los que gracias desde los que nos sentimos huérfanos de una izquierda que ya no es izquierda y que habíamos perdido, yo por lo menos, había perdido bastante la esperanza, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues aquí estás tú, con 31 años, sacando adelante un proyecto racional, de izquierdas, y que, bueno, para nosotros, por lo menos para mí, es por lo menos un soplo de esperanza. Pues, Carlos, nada, yo te agradezco enormemente la entrevista, la presencia el otro día en el acto también, al común, ¿no? Como puede ser de otra manera, en el que he tenido ocasión de publicar
algún artículo y nada, pues eso, me siento como en casa y bueno, este proyecto tampoco sería posible, la verdad, sin el equipo que hay detrás, lógicamente. La política es acción colectiva, no es aventura personal ni individual, que eso también tenemos que recuperarlo, ¿no? Yo creo que con esto del populismo y el emborronamiento de los sujetos clásicos de la izquierda nos hemos sentido a veces muy focalizados en los liderazgos carismáticos, ¿no? Pero la política es acción colectiva, ¿no? Y es organización y yo creo, vamos, tengo la suerte, la fortuna de tener un equipo detrás y a mi lado, pues, enormemente capaz. Así que un honor y muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, pues gracias a ti.